¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar por qué hacemos lo que hacemos? Desde ese antojo de café que aparece solo con olerlo, hasta esa necesidad casi automática de revisar el celular al oír una notificación. Bueno, hoy vamos a desentrañar los principios psicológicos que moldean, casi sin que nos demos cuenta, nuestras acciones de todos los días. Y es que pensemos en esto por un segundo. El sonido de un mensaje que llega, el olor de la lluvia, ¿por qué nos generan una reacción tan inmediata casi sin pensarlo? Esa pregunta es justamente la puerta de entrada para entender el código oculto de nuestro comportamiento. Ok, este será nuestro mapa. Primero, nos metemos con el misterio de la conducta y los famosos experimentos de Pavlov. Después, vamos a ver cómo aprendemos por las consecuencias de nuestros actos. Luego, exploraremos algunas técnicas muy prácticas y al final descifraremos juntos ese código del comportamiento. Bien, aquí empieza lo bueno. Uno podría pensar que nuestras acciones, hasta las más espontáneas, son aleatorias, pero no, para nada. Son el resultado de procesos de aprendizaje muy específicos que están operando todo el tiempo en segundo plano. Vamos a empezar con una idea fundamental, el aprendizaje por asociación, y es que la historia de su descubrimiento es fascinante, fue casi por accidente y revolucionó la psicología para siempre. El protagonista de esta historia, seguro que le suena, es Ivan Pavlov. Esto nos lleva a su gran descubrimiento, el condicionamiento clásico. A ver, en palabras sencillas, es un proceso donde algo que antes no significaba nada, digamos, la musiquita de un comercial, se asocia con algo que sí es importante, como una hamburguesa deliciosa. Al final, después de escucharlo varias veces, la pura musiquita ya nos da hambre. Es una respuesta involuntaria. Y aquí lo tenemos, el famoso experimento en acción. Pavlov demostró que los perros, que obviamente salivan por la comida, podían ser entrenados para salivar solamente con escuchar el sonido de una campana. ¡Una locura! Fue un descubrimiento que de verdad lo cambió todo. A ver, vamos a desglosarlo en 3 pasos para que quede súper claro. Antes que nada, la comida provoca salivación, normal, es un reflejo. Luego, durante el proceso, Pavlov hacía sonar una campana, un sonido neutral justo antes de darles la comida. Esto una y otra vez. Y finalmente, después de varias repeticiones, la campana por sí sola ya era suficiente para que los perros salivaran. La campana dejó de ser neutral. Entonces, el punto clave aquí es este. El condicionamiento clásico funciona con respuestas que podemos ver y que sobre todo son involuntarias, son reflejos, como la salivación, el sudor o ese pequeño susto que nos da el sonido de la alarma del celular, incluso en fin de semana. Y sí, todo esto se lo debemos al gran Pavlov. Ahora bien, si el condicionamiento clásico explica nuestros reflejos, ¿qué pasa con nuestras acciones voluntarias? O sea, las que sí decidimos hacer, como estudiar 1 hora más o salir a correr. Bueno, para eso entramos en otro terreno, el del aprendizaje por consecuencia. Y la gran diferencia es que, mientras el aprendizaje por asociación es más bien pasivo, este otro proceso es totalmente activo. Aquí, lo que importa es qué pasa después de que hacemos algo. Esa consecuencia es la que va a determinar si repetimos la acción en el futuro o no. Y todo, pero todo, se reduce a 2 principios básicos. El reforzamiento, que es cualquier cosa que aumenta las ganas de repetir una conducta. El ejemplo perfecto, recibir un me gusta en una foto. Y por otro lado está el castigo, que es cualquier consecuencia que disminuye la probabilidad de que lo volvamos a hacer. Simple, pero increíblemente poderoso. A partir de estos 2 principios, los conductistas desarrollaron toda una caja de herramientas para modificar el comportamiento. Tenemos técnicas como el moldeamiento, el encadenamiento o el modelado, que vamos a ver en acción en un momento. Muy bien, ya basta de teoría. Veamos cómo estas herramientas se aplican en el mundo real para lograr cambios de conducta que se puedan ver y medir. Una de las técnicas más conocidas es la economía de fichas. Es un sistema súper ingenioso. Una persona gana fichas por hacer las cosas bien. Estas fichas son un refuerzo inmediato y la idea es que después se puedan canjear por premios más grandes. Piensen en los puntos que acumulamos en un programa de lealtad para un café gratis. Es exactamente eso. Y lo genial es que una ficha puede ser prácticamente cualquier cosa.
Calcomanías, un símbolo en una pizarra, canicas en un frasco, monedas de plástico o hasta una simple marca en una tabla. La flexibilidad es total. Miren, aquí tenemos un ejemplo perfecto. Una tabla de conducta semanal que usa caritas felices como fichas. Cada vez que se completa una tarea, como hacer los deberes o comerse la verdura, se gana una carita. Al final, acumular suficientes caritas se traduce en una recompensa, súper visual y efectivo. Otra técnica fundamental es el modelado. ¿Cómo aprendemos a atarnos los zapatos o a saludar? Pues viendo a otros. El modelado se basa exactamente en eso, aprender una conducta al observar a un modelo, que puede ser un terapeuta, un compañero o hasta un youtuber, realizarla correctamente. Esto es especialmente útil para habilidades más complejas como las sociales. A través del modelado se pueden practicar partes específicas. Por ejemplo, mantener el contacto visual, usar los gestos adecuados, la postura del cuerpo o incluso el tono de voz. Se aprende imitando y practicando cada pedacito. Y así llegamos al final de este recorrido. Hemos explorado los dos grandes códigos o caminos a través de los cuales nuestro cerebro aprende y en esencia se moldea a sí mismo. Entonces, para resumir y que quede bien claro, por un lado tenemos el condicionamiento clásico, aprendizaje involuntario por asociación. Pensemos en los perros de Pavlov. Por el otro, las técnicas conductuales, aprendizaje voluntario, a través de consecuencias. Pensemos en la economía de fichas. Dos caminos distintos para aprender. Esta cita captura la esencia de cómo aplicar todo esto de forma efectiva. La retroalimentación tiene que ser constructiva. Hay que resaltar lo positivo y señalar lo que se puede mejorar, pero siempre de forma amigable. Y lo más importante, reforzar las mejoras. El refuerzo positivo es la clave. Y para terminar, les dejo esta pregunta para que se quede dando vueltas. Ahora que conocemos estos principios, ¿qué conductas de nuestra vida diaria son en realidad producto de un condicionamiento del que nunca nos habíamos dado cuenta? La respuesta, créanme, puede ser muy sorprendente. ¿Alguna vez se han preguntado por qué un simple sonido puede ponernos ansiosos? ¿O cómo es posible construir un hábito que hoy parece imposible? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la caja de herramientas de la psicología para descubrir los mecanismos que moldean cómo actuamos, desde nuestros miedos más profundos hasta las rutinas de todos los días. La pregunta que nos va a guiar en todo esto es simple, pero a la vez muy profunda. ¿Cómo es posible desaprender algo que nos aterroriza? Y por otro lado, ¿cómo podemos construir, paso a paso, nuevos hábitos que nos mejoren la vida? Y para responder a esto vamos a usar una metáfora central, una imagen muy potente. Imaginen que tenemos acceso a la caja de herramientas de un psicólogo. Cada técnica que vamos a ver es como una herramienta, diseñada para un propósito muy específico. Bien, empecemos a explorar. La primera, bandeja de nuestra caja de herramientas se enfoca en esas respuestas que son casi instintivas, esas reacciones automáticas como el miedo o la ansiedad, para entender cómo podemos, de alguna manera, reconfigurarlas. La base de todas estas herramientas es un principio fundamental, el condicionamiento clásico. A ver, para que se entienda fácil, es simplemente aprender a conectar dos cosas que antes no tenían nada que ver, hasta que una provoca la reacción de la otra de forma totalmente automática. Y esto, piénsenlo, lo vivimos a diario. Ese sonidito de notificación al principio no significaba nada, ¿verdad? Pero de tanto asociarlo con recibir un mensaje, ahora genera una respuesta casi instantánea. Esa es la pura esencia de una asociación aprendida. Perfecto. Ahora, la primera herramienta que sacamos de la caja se llama desensibilización sistemática. Y ojo, que está diseñada con un objetivo clarísimo, ayudarnos a superar fobias de una manera muy gradual y controlada. Entonces, ¿cómo funciona esto en la práctica? Bueno, sigue un proceso de 4 pasos muy lógicos. Primero, la persona aprende a relajarse profundamente. Segundo, se crea una jerarquía, o sea, una lista de las situaciones que dan miedo, ordenadas de menor a mayor. Tercero, y esta es la clave, en ese estado de calma total, se empieza a imaginar el primer ítem de la lista, el más fácil. El principio es que es imposible estar relajado y ansioso al mismo tiempo. Y cuarto, solo se avanza al siguiente nivel cuando el anterior ya no genera casi nada de ansiedad. Así, poco a poco, se va rompiendo la conexión con el miedo. Ahora, lo interesante es que no hay un solo camino. Mientras que la desensibilización es gradual, controlada, existe un enfoque que es todo lo contrario, la terapia de inundación.
Esta técnica es intensa, es de golpe. Consiste en exponer a la persona al miedo de forma masiva, directa y por un buen rato, hasta que la ansiedad literalmente se agote por sí sola. Son dos herramientas muy distintas para un mismo problema. Ok, dejamos atrás las reacciones automáticas y pasamos a la segunda bandeja de nuestra caja. Aquí, las herramientas se enfocan en nuestras acciones voluntarias, es decir, en cómo se forman y cómo se pueden cambiar nuestros hábitos de todos los días. El principio que manda acá es el condicionamiento operante. La idea es muy directa. Si hacemos algo y la consecuencia es positiva, es mucho más probable que lo volvamos a hacer. Si la consecuencia es negativa, pues es menos probable. Todo gira en torno a lo que pasa después de que actuamos. Y una aplicación súper poderosa de este principio es la economía de fichas. Piénsenlo como si fuera un sistema de recompensas de un videojuego, pero aplicado a la vida real. Está diseñado para motivar y construir conductas positivas de una forma muy clara y sistemática. Y armar este sistema sigue una lógica muy clara. Primero, se definen cuáles son las conductas que se quieren aumentar. Segundo, se elige qué va a funcionar como ficha. Pueden ser puntos, stickers, lo que sea. Tercero, y esto es clave, se crea un menú de premios que se pueden comprar con esas fichas. Y cuarto, se entregan las fichas justo después que se hace la conducta deseada, para que el cerebro haga la conexión de inmediato. Y este ejemplo lo deja clarísimo. Aquí vemos cómo funciona en la práctica. Las fichas que se ganan por conductas positivas, como terminar las tareas, se van acumulando y después se pueden gastar en recompensas que tienen diferente valor. Esto hace que el esfuerzo se sienta tangible y sobre todo que motive a seguir. Muy bien, llegamos a la última bandeja de herramientas. Y esta se enfoca en un área más compleja, cómo aprendemos a interactuar con los demás. Se trata, básicamente, de dominar nuestras habilidades sociales. Aquí, el principio fundamental es la teoría del aprendizaje social, popularizada por el psicólogo Albert Bandura. Su idea central es que no solo aprendemos por experiencia propia, sino también, y de forma muy potente, al observar a los demás. En pocas palabras, aprendemos viendo. Y justamente a partir de esa idea de que se aprende viendo, surge una herramienta muy completa, el entrenamiento en habilidades sociales. No es una técnica aislada, sino todo un programa estructurado para enseñar y practicar, de forma muy deliberada, cómo interactuar de manera más efectiva. El corazón de este entrenamiento se apoya en 4 pilares clave. Piénsenlo como un ciclo. Primero, las instrucciones explican por qué hay que hacer. Luego, el modelado te muestra cómo se hace correctamente. Después viene el ensayo, que es la oportunidad de practicarlo en un lugar seguro. Y finalmente, la retroalimentación, que ayuda a pulir los detalles. Es un ciclo de aprendizaje súper completo y eficaz. Hemos explorado las 3 bandejas de esta fascinante caja de herramientas. Ahora es momento de ver cómo todas estas piezas encajan para construir algo más grande. Entonces, a modo de resumen, hemos visto 3 grandes categorías de herramientas. Las de condicionamiento clásico, que sirven para reconfigurar nuestras reacciones automáticas. Luego, las de condicionamiento operante, para moldear hábitos a través de consecuencias. Y finalmente, las de aprendizaje social, para dominar las interacciones humanas a través de la observación y la práctica. Pero el punto crucial, el más importante de todos, es este. Un buen profesional no usa solo un tipo de herramienta. La verdadera maestría está en saber combinarlas, en entender el problema y seleccionar la herramienta o la combinación de herramientas que mejor funcione para esa situación y esa persona en particular. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Ahora que conocemos algunas de las herramientas que moldean nuestro comportamiento, si se pudiera elegir una para rediseñar un hábito o una reacción aprendida en la propia vida, ¿cuál sería? La mente humana es todo un universo, a veces fascinante, otras, la verdad, increíblemente complejo. Pero para navegarlo, para entenderlo un poco mejor, existen herramientas muy poderosas. Hoy, justamente, vamos a explorar una de las más influyentes que hay, la terapia cognitiva de Aaron Beck. Y es que hay momentos en los que la mente se siente, bueno, justo como se ve en esta imagen, ¿verdad? Como un enredo de hilos de colores, donde cada hilo es un pensamiento, una idea, una preocupación. Es que esta imagen captura perfectamente esa sensación tan humana del caos mental que, seamos sinceros, todos hemos sentido alguna vez. Entonces, frente a este enredo, la pregunta del millón es, ¿hay algo que se pueda hacer? ¿O estamos destinados a vivir con este nudo? ¿Existe alguna forma de tomar uno de esos hilos y con paciencia empezar a tirar para poner un poco de orden? Por suerte, la respuesta es que sí,
Claro que es posible. Primero lo primero, entendamos bien el problema. A todo este caos vamos a llamarlo así, el enredo mental. Ese estado en que los pensamientos simplemente nos abruman, parecen incontrolables. Y bueno, para enfrentar este enredo necesitamos la herramienta correcta. Y es aquí, precisamente, donde entra la terapia cognitiva, un enfoque que fue diseñado para funcionar como un mapa y una brújula dentro de nuestra propia mente. En esencia, la terapia cognitiva es justo eso, un método. Su objetivo no es nada más hablar de los problemas y ya. No, el fin es reestructurar activamente la manera en que pensamos. Se trata de dejar de ser un pasajero de nuestros pensamientos para convertirnos en el conductor. Y aquí está el corazón del asunto, ¿no? La terapia se enfoca en ese triángulo que define básicamente toda nuestra experiencia, lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. La clave es entender que no son cosas separadas, para nada. Están súper conectadas, influyéndose una a la otra, todo el tiempo. Muy bien, ahora sí, entremos a lo más interesante. Para desenredar ese nudo, primero hay que entender cómo está hecho. Y la terapia cognitiva nos muestra que nuestros pensamientos funcionan en distintos niveles, como si fueran las capas de una cebolla. A ver, en la superficie, en lo más externo, tenemos los pensamientos automáticos. Son esa vocecita, ese parloteo constante que aparece sin que lo llamemos. Son las reacciones casi instantáneas que tenemos a las cosas que nos pasan en el día a día. Lo más importante de estos pensamientos es que no los elegimos, como que se nos imponen, aparecen como flashes, son súper breves, telegráficos. Pueden ser una frase cortita como «no voy a poder con esto», o hasta una imagen, quizá de un fracaso anterior. Pero ojo, y este es el punto crucial, aunque parezcan salir de la nada, no es así. Siempre se apoyan en creencias que están mucho, pero mucho, más adentro. Si vamos un poquito más profundo, justo debajo de esos pensamientos automáticos, nos encontramos con las creencias intermedias. Estas son como las reglas no escritas que tenemos para vivir. Son las políticas internas de nuestra mente. Como por ejemplo, si cometo un error, soy un fracaso. O tengo que ser perfecto para que me quieran. Y ya en el centro de todo, en el mero núcleo, están las creencias nucleares. Estas son las verdades más absolutas y profundas que tenemos sobre nosotros mismos, sobre los demás, sobre el mundo. Ideas como no soy valioso, soy incompetente o el mundo es un lugar peligroso. Son, básicamente, los cimientos sobre los que se construye todo lo demás. En esta imagen se puede ver clarísimo cómo se relacionan estas capas. Los pensamientos automáticos son la puntita del iceberg, lo que se ve a simple vista. Pero lo que de verdad les da fuerza, lo que los alimenta, son esas creencias intermedias y nucleares, que son enormes, profundas y que están operando por debajo, dirigiendo todo sin que nos demos cuenta. Bien, entonces, ya que entendemos las capas, ¿cómo es que la terapia trabaja con ellas? Esto no es para nada un proceso pasivo. Es un trabajo, de hecho, muy metódico y en equipo. A ver, el proceso es, antes que nada, un trabajo en equipo. Esto es clave. Tanto el paciente como el terapeuta tienen un rol activo. O sea, el terapeuta guía, claro, pero no es un viaje en solitario. Además, todo es súper estructurado. Sigue pasos bien definidos para no desviarse. Y muy importante, tiene un principio y un fin. Se planifica para un tiempo específico, siempre con la mira en resultados concretos. Y después de todo este viaje, de analizar capas, de seguir un método, ¿cuál es el propósito final? ¿A dónde nos lleva todo este esfuerzo? Aquí está la respuesta, y es simple, pero a la vez profundamente humana. El objetivo no es solo cambiar pensamientos porque sí. El fin último de todo este proceso es mejorar la calidad de vida de la persona. Se trata de vivir con menos angustia, con más claridad, con un mayor bienestar general. Y la clave para lograrlo es la claridad. Al identificar el problema de raíz, o sea, esas creencias nucleares que están alimentando los pensamientos automáticos, el tratamiento se puede enfocar justo donde va a ser más efectivo. Es como encontrar la raíz de una mala hierba, en lugar de solo cortar las hojas que se ven. Y para cerrar, queda una reflexión pendiente. Ahora que conocemos este mapa de la mente, el primer paso es simplemente observar.
Prestar atención a ese flujo de pensamientos fugaces puede ser el inicio de un viaje fascinante. La pregunta no es solo qué nos estamos diciendo sin darnos cuenta, sino qué pasaría si empezáramos a cuestionarlo un poco. A ver, ¿quién no ha sentido alguna vez esa cosita en el estómago antes de hablar en público o en una entrevista? Es normal, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa cuando esa sensación se instala, toma el control y simplemente no se va? Bueno, hoy vamos a desmenuzar justamente eso, la delgada línea entre una preocupación común y un trastorno clínico, viendo sus síntomas y las terapias más nuevas que existen. Y esa, amigos, es la pregunta del millón. Porque una cosa son los nervios antes de algo importante, que hasta nos ayudan a prepararnos, pero otra, muy distinta, es cuando esa preocupación se vuelve una sombra que nos limita todos los días. Hoy vamos a dibujar esa línea en la arena para que quede súper claro. Ok, para ir en orden, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, ¿qué es exactamente la ansiedad clínica? Luego, nos metemos de lleno con dos de sus caras más conocidas, el trastorno de ansiedad generalizada y las fobias. Después pasamos a las soluciones, viendo cómo funciona una terapia súper efectiva, la de exposición, y cerramos con una mirada a las ideas más actuales sobre cómo manejar nuestra mente. Muy bien, arranquemos por lo básico. Sentir ansiedad en sí no es malo. Es como la alarma de un coche, nos avisa de un posible peligro y nos pone en alerta. El problema es cuando esa alarma se descompone y empieza a sonar por cualquier cosa, a toda hora. Ahí es cuando deja de ser una aliada y se convierte en un problema. Y aquí está el meollo del asunto. Hay 3 palabras clave que definen cuándo la ansiedad cruza la línea. Primero, es persistente, o sea, se queda a vivir contigo. Segundo, es excesiva. La reacción es totalmente desproporcionada, como usar un extintor para apagar una vela. Y tercero, y lo más importante, interfiere en tu vida, te pone el pie en el trabajo, en tus relaciones, en tu día a día. Ahora, para que esto no quede tan en el aire, vamos a ponerle nombre y apellido a uno de estos trastornos. Hablemos del trastorno de ansiedad generalizada, o TAG. Su nombre lo dice casi todo. Es cuando la preocupación es como una mancha de aceite. Se empieza a esparcir por todos lados hasta que lo cubre todo y se vuelve inmanejable. La definición formal es bastante clara. Imaginen pasar gran parte del día con un motorcito en la cabeza que no para, que salta de una preocupación a otra. La salud, el dinero, la familia, el futuro. Es un estado de alerta constante, sin un interruptor de apagado. Agotador, ¿no? Y claro, esa tensión mental constante le pasa factura al cuerpo. Para que se considere un TAG, tienen que aparecer al menos 3 de estos síntomas. ¿A alguien le suena eso de estar inquieto, agotado sin razón aparente, irritable o con los músculos del cuello y la espalda hechos un nudo? Son las señales físicas del estrés crónico. Y acá viene lo interesante, la explicación biológica. Todos tenemos un sistema de emergencia interno, la famosa respuesta de lucha o huida. Se activa si nos persigue un perro bravo, por ejemplo. En el TAG, es como si ese sistema de emergencia estuviera atascado en encendido. El cerebro ve peligros en todas partes y el cuerpo está siempre listo para pelear o correr. Es como estar corriendo una maratón todo el día, pero sin moverse del sitio. Ok, ahora cambiemos de escenario. Si el TAG es como una niebla de preocupación constante, las fobias son como un rayo láser, un miedo súper intenso, abrumador, pero enfocado en una sola cosa muy, muy específica. Y ojo aquí, no estamos hablando de un simple «no me gustan las arañas». Una fobia es una reacción visceral, una explosión de pánico que te secuestra. La fuente usa palabras muy potentes: miedo, ansiedad e incluso asco. Es una respuesta que le pasa por encima a la lógica por completo. Esta tabla lo explica perfecto. A la izquierda, un disgusto. Sientes incomodidad con las agujas, pero bueno, respiras hondo y te haces el análisis de sangre. A la derecha, una fobia. El pánico es tan brutal que eres capaz de no ir al médico por años solo para evitarlo. ¿Ven la diferencia? Uno es una molestia. El otro te obliga a reorganizar tu vida entera en función del miedo. Bueno, ya pintamos el panorama del problema. Ahora hablemos de soluciones. Y una de las herramientas más poderosas y estudiadas para esto es la terapia de exposición. Y no es tan terrible como suena. De hecho, es un proceso súper lógico y que va pasito a pasito.
Esta analogía me parece genial. A nadie se le ocurre aprender a nadar tirándose de cabeza a la parte más profunda de la piscina. Sería una locura. Se empieza en la orillita mojando los pies. Pues la terapia de exposición funciona con esa misma lógica, de a poco, construyendo confianza. El proceso básicamente tiene 3 etapas. Primero, se crea una especie de ranking del miedo, una lista de situaciones ordenadas de la que da menos susto a la que da pánico. Segundo, se empieza la exposición, pero siempre por el escalón más bajo, el más fácil. Y tercero, la clave de todo, repetir, repetir y repetir. Con cada repetición, el cerebro aprende que la situación no es peligrosa y el miedo baja. A eso se le llama habituación. ¿Y cómo se sabe si esto está funcionando? Con datos. Se usa una escala llamada USA, o Unidades Subjetivas de Ansiedad. El nombre suena técnico, pero es muy simple. Es una forma de calificar del 1 al 100 qué tanto malestar se siente en ese momento. Es como un termómetro para la ansiedad, que permite medir el progreso objetivamente. Este gráfico lo resume a la perfección. La barra de la izquierda, bien alta, es el nivel de ansiedad al principio, un 90 por ejemplo. El objetivo es que después de practicar varias veces, esa barra baje muchísimo, como la de la derecha. La meta es que llegue a menos de 20. Cuando eso sucede, ¡listo! Escalón superado y a por el siguiente. La terapia de exposición es una técnica súper eficaz, casi como una cirugía para el miedo. Pero la psicología siguió avanzando. Los enfoques más modernos van un paso más allá. Ya no se trata solo de enfrentar las cosas que dan miedo, sino de cambiar la relación que tenemos con nuestra propia mente. Y acá hay un giro de tuerca muy interesante. En vez de entrar en una guerra sin cuartel contra los pensamientos de preocupación, la idea es dejarlos pasar. Imaginen que los pensamientos son nubes en el cielo. Las vemos, las reconocemos, pero no nos subimos a cada una de ellas. Las dejamos seguir su curso. Así, el foco se pone en vivir el presente, no en pelear con la mente. Lo que nos lleva a esta frase, que es el corazón de esta nueva forma de ver las cosas. Si la ansiedad te dice, no vayas a esa reunión, algo malo va a pasar, pero uno de tus valores es crecer en tu carrera, ¿a quién le haces caso? La idea es actuar según lo que es importante para ti, no según lo que dicte el miedo. Es elegir la vida que quieres, incluso si la ansiedad viaja en el asiento de al lado. Todas estas ideas tan potentes forman parte de las llamadas terapias de tercera ola. Y como lo ilustra este libro de 2 de los mayores expertos mundiales en el tema, este es el camino que está tomando la psicología. El objetivo ya no es solo quitar los síntomas, sino construir activamente una vida que valga la pena. Y quiero dejarlos con esta última idea. Quizás hemos estado haciendo la pregunta equivocada. Tal vez la pregunta no es ¿cómo elimino mi ansiedad?, sino ¿cómo construyo una vida tan grande, tan llena de propósito, que la ansiedad se vuelva pequeña en comparación? Porque cuando una persona está ocupada viviendo algo que le importa, el miedo puede que siga susurrando de vez en cuando, pero ya no tiene el poder de gritar. Y ese cambio de perspectiva, bueno, lo cambia todo. ¿Qué tal? ¿Listos para un viaje? Hoy vamos a hacer un recorrido por una de las estructuras más complejas y, la verdad, más fascinantes del universo conocido, el cerebro humano. Vamos a explorar cómo sus diferentes regiones se especializan en tareas que son, bueno, simplemente increíbles. A ver, pensemos en esto por un segundo. Todo lo que hacemos, desde escuchar nuestra canción favorita hasta sentir el calor del sol, es gestionado por esta máquina asombrosa. Pero, ¿cómo lo hace? ¿Es acaso un solo gran procesador? ¿O es algo muchísimo más complejo? Bueno, vamos a meternos de lleno. La clave para empezar a entender el cerebro es no verlo como una sola cosa, sino más bien como un equipo de especialistas. Cada uno tiene un trabajo muy específico. Hoy vamos a conocer a 3 de los jugadores más importantes de este equipo. Ok, nuestra primera parada en este tour nos lleva directo a la región que se encarga de procesar los sonidos y, algo que es crucial, de formar nuestros recuerdos. Este de aquí es el lóbulo temporal. Se encuentra a los lados del cerebro, más o menos por encima de las orejas, sobre la base, y esa posición, como veremos, es súper estratégica para lo que hace.
Y aquí es donde la cosa se pone fascinante. El lóbulo temporal es, digamos, nuestro centro auditivo. Todo, absolutamente todo lo que oímos pasa por aquí. Pero no solo eso, también es como un archivista maestro. Gestiona la memoria declarativa, o sea, los hechos, los eventos que podemos contar, y también la memoria asociativa, que es esa magia que nos permite conectar, por ejemplo, un olor con un recuerdo de la infancia. Muy bien, dejamos atrás el centro de la memoria y el sonido. Ahora, nuestra siguiente parada es como la central de operaciones que procesa todo lo que sentimos a través del tacto. Y aquí lo tenemos, el lóbulo parietal. Este se encuentra en la parte de arriba y a los lados del cerebro. Podríamos decir que es el centro neurálgico para interpretar todas las sensaciones del mundo físico que nos rodea. Este lóbulo es el que, básicamente, interpreta el mundo a través de la piel. Nos dice si algo está caliente o frío, si es suave o áspero. Toda la información de dolor, de presión, de temperatura llega aquí. Pero su trabajo no termina ahí, ¿eh? También juega un papel fundamental en dirigir nuestra atención, ayudándonos a filtrar todo el ruido y a concentrarnos en lo que de verdad importa en cada momento. Ya para nuestra última parada en este recorrido rápido, nos vamos hasta la parte de atrás, a la región que está, literalmente, en la nuca. Este es el lóbulo occipital. Se ubica en la parte trasera del cerebro. Pensemos en él como el director de cine del cerebro. ¿Por qué? Porque su función principal es procesar toda la información visual que recibimos. Todo lo que vemos, desde los colores hasta el movimiento, se interpreta aquí. Perfecto. Ya conocimos a 3 miembros clave de este equipazo cerebral. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo encajan todas estas piezas del rompecabezas? Y aquí está el secreto de todo esto. Aunque ya vimos que cada lóbulo es un súper especialista, la verdadera magia del cerebro está en cómo colaboran. Ninguna de estas partes funciona en solitario, para nada. Están en constante comunicación, trabajando juntas para crear nuestra realidad. Para que quede más claro, pensemos en un ejemplo. Aquí tenemos al especialista en memoria y sonido, el lóbulo temporal, justo al lado de la central de sensaciones, el lóbulo parietal. Para que el sonido de una campana, que es procesado por el temporal, se asocie con la sensación de frío de la nieve, que procesa el parietal, bueno, estas dos regiones tienen que colaborar a la perfección. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta fascinante. Si cada parte del cerebro es como un músico experto en una orquesta sinfónica, ¿quién o qué es el director? Esa es una de las grandes preguntas de la neurociencia. Y su respuesta, pues, es tan compleja y maravillosa como el propio cerebro. Gracias por acompañarnos en este pequeño recorrido. Saben, a veces parece que tenemos una voz interna que nos narra todo lo que hacemos. Y muchas veces esa voz es bastante crítica, ¿no? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno con esa voz. Vamos a explorar ese guión interno que todos llevamos dentro para entender de verdad esa conexión tan fuerte que hay entre lo que pensamos y cómo nos sentimos. Y lo vamos a hacer usando las ideas de la terapia cognitiva. Me siento vacía y como si estuviera en piloto automático. Uf, qué fuerte, ¿no? Estas son las palabras de Mariana, y su historia va a ser nuestra guía en todo este recorrido. Fíjense que esta frase captura un sentimiento tan pero tan profundo que seguro resuena con muchos. Es justo aquí, en este punto, donde empezamos a desentrañar qué pasa cuando nuestro propio guión interno, esa vocecita, se pone en nuestra contra. Bien, para que todo esto no se quede en pura teoría, vamos a hacer algo. Vamos a seguir de cerca el caso de Mariana. Su experiencia nos va a permitir ver, casi como si estuviéramos ahí, cómo funciona un proceso terapéutico desde adentro. Vamos a ir paso a paso, viendo cómo las ideas se transforman en herramientas de verdad, herramientas para cambiar. Ok, entonces, ¿quién es Mariana? Miren, es una mamá soltera de 35 años. Tiene un trabajo en un restaurante con turnos que cambian todo el tiempo y además está criando sola a su hijo de 9, Tomás. O sea, imagínense, haciendo malabares entre el trabajo, el cansancio, la casa, el niño. Es el escenario perfecto, digamos, para que aparezcan el estrés y el agotamiento que la tienen tan mal. Y claro, lo que sentía Mariana no era simplemente un mal día o una mala semana. No. Esto ya se había convertido en algo muy concreto, algo persistente. Sentíase vacío, estaba siempre apagada, no podía dormir bien y vivía agotada. Encima, se sentía irritable todo el tiempo, y justo después venía una culpa terrible.
Le costaba concentrarse, ya no le interesaba nada, ni sus hobbies, ni ver a sus amigos. Y para colmo, empezó a tener ataques de pánico en el trabajo. Fue de hecho una compañera la que de verla así, tan apagada, le dijo, oye, ¿por qué no buscas ayuda? Bueno, y frente a todo este enredo, ¿por dónde se empieza? ¿Cómo se desenmaraña algo así? Pues aquí es donde entra la terapia cognitivo-conductual, o la TCC, como se le conoce. Pensemos en ella como un mapa que nos ayuda a entender de dónde viene todo esto que sentimos y, que es lo más importante, nos da una ruta para navegarlo. Y acá está la clave de todo, la idea central. Resulta que nuestros pensamientos, nuestras emociones y lo que hacemos, nuestras conductas, no andan por ahí cada uno por su lado. Para nada, están súper conectados como si fueran los tres vértices de un triángulo. Imaginen esto, un pensamiento negativo, ¡pum!, dispara una emoción súper dolorosa. Esa emoción te lleva a actuar de cierta manera. Y esa acción, al final, refuerza el pensamiento negativo original. Es un círculo vicioso. Pero ojo, aquí viene lo bueno. Si logramos cambiar una sola de esas esquinas del triángulo, podemos empezar a cambiar las otras dos. Ahí está el poder. De hecho, un psiquiatra llamado Aaron Beck se dio cuenta de un patrón que se repetía mucho en la depresión. Lo llamó la tríada cognitiva. ¿Y en qué consiste? Bueno, básicamente es tener una visión negativa constante de tres cosas: de uno mismo, del mundo que nos rodea y del futuro. Y esto es un antes y un después, porque nos enseña que la depresión no es solo sentirse mal y ya está, no es algo vago, no. Es un sistema de pensamiento con una estructura que se puede entender y se puede desarmar. Ahora, lo más interesante de todo es ver cómo la terapia se enfrenta a esto. A mí me gusta pensarlo como una excavación arqueológica, pero en nuestra propia mente. Empezamos a cavar por la superficie, por lo más evidente, para ir bajando poco a poco hasta encontrar qué hay en la raíz de todo el asunto. Justo ahí, en la superficie, ¿qué encontramos? Los famosos pensamientos automáticos. Son como chispazos, reflejos de la mente que aparecen así, de la nada. Y lo peor es que nos los creemos a pie juntillas, como si fueran la verdad absoluta. Son súper cortos, casi como un telegrama, y aunque ni nos percatemos, tienen un poder, un poder inmenso sobre cómo nos sentimos en cada momento. Y los pensamientos de Mariana, claro, eran el ejemplo perfecto de esto. Frases que le saltaban en la cabeza como «soy una inútil si cometí el más mínimo error en el restaurante». O esa sensación constante, esa vocecita que le decía «algo malo va a pasar». Ojo que estos no son análisis lógicos ni nada por el estilo, son sentencias, juicios instantáneos y durísimos. Entonces, el primer gran paso es cachar esos pensamientos en el acto. Y no solo eso, sino también empezar a ver los patrones que hay detrás. A estos patrones se les llama distorsiones cognitivas. Por ejemplo, cuando pensaba «me siento sola», era un pensamiento de todo o nada, ¿ven? O blanco o negro. Cuando se decía «Tomás se merece una madre mejor», estaba exagerando sus errores y borrando de un plumazo todos sus esfuerzos. Y el «algo malo va a pasar», bueno, eso es catastrofismo puro y duro. Lo increíble es que el simple hecho de ponerles nombre, de decir esto es tal distorsión, ya empieza a quitarles poder. Ok, si seguimos cavando justo debajo de esa primera capa, nos encontramos con las creencias intermedias. Piensen en ellas como el manual de instrucciones no escrito que tenemos en la cabeza. Son todas esas reglas y suposiciones que aprendimos a lo largo de la vida. Suelen sonar a «debería ser esto», o tener esa forma de «si pasa X, entonces seguro que pasa Y». Son en el fondo el motor que está echando gasolina a los pensamientos automáticos de la superficie. Y las reglas de Mariana, eran súper exigentes. Tenía esta idea de «deberías saberlo todo en el trabajo». Imagínense la presión que eso significa. Y luego estaba su suposición. Si me equivoco, me van a echar. Fíjense cómo conecta algo chiquito, un error, con una consecuencia terrible, catastrófica. Y claro, eso era una fuente constante de ansiedad. Y ya, si llegamos al fondo de la excavación, en el centro de todo encontramos las creencias nucleares. Estas son la base de todo. Son las ideas más profundas y fundamentales que tenemos sobre quiénes somos, sobre los demás y sobre el mundo. Son súper rígidas, absolutas, y casi siempre se formaron allá lejos y hace tiempo, cuando éramos niños.
Estas creencias tan profundas por lo general se agrupan en dos grandes categorías. Por un lado están las que tienen que ver con el desamparo, con sentirse indefenso, frases como soy incompetente o soy un fracaso. Y por otro lado las que tienen que ver con no sentirse digno de amor, como nadie me puede querer o soy una mala persona. En el caso de Mariana, todo ese sentimiento de ser una fracasada o incompetente venía directo de estas creencias nucleares. Pero, a ver, identificar todas estas capas, entender de dónde viene todo, eso es solo la mitad del trabajo. La otra mitad, que es la que de verdad lo cambia todo, es aprender a reescribir ese guión interno. Así que vamos a ver algunas de las herramientas que nos da la terapia cognitiva para lograr justo eso. Una de las herramientas más potentes es el registro de pensamientos. Y miren el efecto que tiene. Por ejemplo, una situación era Mariana comparándose con sus amigas. El pensamiento automático era, me siento sola, y la emoción, una tristeza al 80%, casi a tope. Pero, al hacer el ejercicio de detenerse y buscar una respuesta más realista, más adaptativa, como, a ver un momento, tengo un hijo, tengo amigas, tengo una familia. ¿Saben qué pasó? La tristeza bajó a un 20%. ¡Es increíble! Un simple cambio de enfoque puede bajarle el volumen a una emoción de una manera brutal. Hay otra técnica buenísima que es la de convertirse en una especie de detective de los propios pensamientos. Se llama cuestionamiento socrático. La idea es simple. En vez de tragarte un pensamiento negativo como si fuera una verdad absoluta, lo pones en el banquillo y lo interrogas. Le preguntas cosas como, a ver, ¿qué pruebas reales tengo de que esto es cierto? Esto nos obliga a buscar hechos, no solo a dejarnos llevar por lo que sentimos. Y una pregunta de oro es, si un amigo estuviera en esta misma situación, ¿yo qué le diría? Esta nos ayuda a darnos a nosotros mismos un poquito de esa compasión que tan fácil le damos a los demás. Y esta otra técnica, la de los contrastes externos, es súper reveladora. Miren qué simple y qué potente. Por un lado tenemos lo que Mariana piensa de sí misma, su autopercepción durísima. Y por el otro ponemos la evidencia, los hechos fríos de lo que hace. Cuando contrastan la creencia, soy una fracasada, con el hecho real de que se levanta todos los santos días a trabajar y a cuidar de su hijo, la creencia negativa se desinfla, pierde toda su fuerza. Es la realidad ganándole la batalla a la distorsión. Muy bien. Hasta ahora hemos hablado mucho de la mente, de los pensamientos. Pero, ¿y el cuerpo? Porque Mariana no solo se sentía mal por dentro, en sus emociones. Su cuerpo también estaba sufriendo. Estaba en un estado de alerta constante. Y eso se manifestaba de la forma más intensa, con ataques de pánico. Pero, ¿qué es exactamente lo que pasa en el cuerpo durante un ataque de pánico? ¿Qué provoca esas palpitaciones que parece que el corazón se va a salir, ese sudor frío de repente, los temblores? Es súper aterrador. Pero la respuesta no es mágica ni misteriosa, está en nuestra propia biología. Hay un modelo, el modelo ABC, que nos ayuda a ver la secuencia, el paso a paso. La A es de antecedente, que puede ser un simple pensamiento estresante como algo malo va a pasar. La B es de behavior o conducta, pero ojo, aquí no es una acción voluntaria, es la reacción del cuerpo, el corazón a mil, la falta de aire. Y la C de consecuencias, es el miedo horrible que se siente, la sensación de peligro, que lamentablemente hace que la próxima vez que aparezca un antecedente parecido, el pánico se dispare con más fuerza. Resulta que eso que Mariana sentía y llamaba ataque de pánico, en realidad tiene un nombre biológico. Es la activación del sistema nervioso simpático. Es la famosísima respuesta de lucha o huida. El cuerpo cree que está en peligro, así que el corazón bombea más rápido para llevar sangre a los músculos. La respiración se acelera para tener más oxígeno. Nos está preparando para sobrevivir. Es un mecanismo increíble. El problema es que, en su caso, la alarma se dispara por un pensamiento, por una falsa alarma, no porque haya un tigre persiguiéndola. Y entender esto, darse cuenta de que es una reacción del cuerpo y no nos vamos a morir, es el primer paso para aprender a apagar esa alarma. Al final, todo el viaje de Mariana nos deja con una idea muy poderosa. Y es que, aunque no siempre podamos controlar lo que nos pasa en la vida, lo que sí podemos hacer es aprender a examinar, a cuestionar y finalmente a reescribir ese guión interno con el que le damos sentido a todo. Así que la pregunta que queda en el aire no es tanto qué historia nos tocó vivir, sino qué guión vamos a elegir seguir de ahora en adelante.